Siento muy honrada de poder hablaros de la importancia del arte en esta idea de la conexión entre educación y vida, ¿no? Es para mí un privilegio poder hacer esto porque realmente creo que es una de las cuestiones más importantes que tenemos que abordar en la actualidad, la idea de abandonar un poco esta idea de la educación como algo que está alejado de la vida, que está solamente en las instituciones, como puede ser la universidad, como puede ser la escuela o los museos, y empezar a entender la educación como algo que nos encarna permanentemente y que está conectado con nuestra cotidianidad y con todo aquello que hacemos a lo largo de nuestra vida y de nuestro día. Entonces, cuando la organización de ISEP me invitó a preparar esta charla, yo enseguida, ¿no?, me acordé de uno de los elementos básicos de mi quehacer, que es la sandía, y esta idea performativa de ponerla encima de la mesa para entender este cambio del arte al pensamiento artístico, que va a ser un poco la idea central de esta charla. Antes de empezar con la charla, sí que me gustaría, para aquellas personas que están viendo el congreso, que no me conocen, hacer unas breves pinceladas de mi biografía. Yo he sido durante 25 años profesora en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Bellas Artes, y he sido profesora de educación. Intentaba de alguna manera que mis alumnos, que eran todos estudiantes que querían ser artistas, entendiese la educación de una manera distinta, ¿no?, a la que normalmente entendemos que es la educación. Y para ello yo lo que hacía era encarnar todas estas cuestiones que tienen que ver con lo performativo en mis prácticas docentes, de tal manera que el arte formaba parte de mi vida como profesora, ¿no? Y esta imagen que tenemos aquí lo ejemplifica muy bien. Yo evidentemente soy la que estoy debajo de la careta de pájaro. Y esto era un examen, ¿no? Un examen que se convertía en una acción artística y en la que, gracias a ese poder del pensamiento artístico, pues mis alumnos no llegaban al examen, ¿no?, atemorizados y con miedo, sino que lo entendían desde otro punto de vista, y esto hacía que aprendiesen mucho más que si fuese un examen tradicional. Además de 25 años en la universidad, desde hace 3 soy jefa de educación de uno de los mayores museos de arte contemporáneo de España, el Reina Sofía, y en este museo también estoy trabajando en esta misma línea, ¿no?, como intentando cambiar los procesos educativos, en este caso en una institución tan diferente como es un museo. Invito también a la audiencia a mirar detenidamente esta foto. Es una escuela, la escuela perturbable, que generamos en las salas del museo, y también es un ejercicio de llevar la vida a esas salas que muchas veces pues simplemente hay personas paseando y mirando las piezas, pero a través de este ejercicio educativo lo convertimos en una escuela durante 3 meses, durante los 3 meses que duró la exposición, ¿no? Y este es un ejercicio también que a lo mejor desde la foto parece banal, pero fue muy difícil de conseguir y creó grandes cambios en la institución, ¿no? La idea de que la escuela, los procesos educativos de este museo no se diesen en otro lugar apartado de las obras, sino que se diese en el mismo lugar donde las obras también funcionan, ¿no? Y esto es también otra de las prácticas que habitualmente tiendo a hacer. Además de mi trabajo en estas 2 instituciones, bueno, pues me ha interesado mucho escribir siempre, y he escrito varios libros, de los cuales para la temática del congreso destaco Reduvolution, hacer la revolución en la educación, y por otro lado Art Thinking, que tiene que ver con cómo el arte puede transformar la educación. Y realmente la charla de hoy va a estar muy centrada en este segundo libro. Además de todas estas cosas, como vivimos una vida muy digital cada vez más, les invito a visitar mi blog, mariacaso.es, donde hay muchos materiales e información sobre todo esto que tiene que ver con el arte, con la vida y con la educación. Bueno, a mí me gusta mucho siempre empezar las charlas hablando de mi biografía, porque creo que es una manera de conectar con la biografía de los participantes. Siempre que empiezo una charla me gusta hablar del primer... Tenía 24 y tengo 50, y resultaba que fue un día complejo para mí. Me acuerdo que yo estaba haciendo tareas de investigación, pero de repente el catedrático se puso enfermo y me dijeron que al día siguiente tenía que dar todas las clases del catedrático, ¿no? Esto evidentemente me puso muy nerviosa, intenté recabar mucha información, preparé una clase como muy tradicional,
Y había una cuestión que es que yo era muy similar en años a los estudiantes a los que iba a dar clase, entonces esto me perturbaba mucho. Y decidí ponerme unas gafas, estas gafas que tenéis en la presentación. Me puse estas gafas para parecer más mayor de lo que era y di mis clases. Durante muchos años reconozco que di unas clases terribles. Creo que muchos de nosotros cuando somos profesores nos pasamos toda la carrera quejándonos cómo nos dan clase nuestros profesores, pero luego cuando nosotros devenimos en profesores acabamos haciendo las mismas prácticas que criticábamos, ¿no? Y durante mucho tiempo pues fui una profesora tradicional que realmente consiguió muy poco aprendizaje en sus estudiantes. A partir del año 2000 empecé a viajar por una serie de circunstancias, a ver cómo se daba clase en otras universidades del mundo y a partir del año 2010 aproximadamente empecé a cambiar la forma de dar clase, ¿no? Esta foto que tenemos aquí, ya la organización del aula es muy distinta, los contenidos también, el tanto por ciento en que yo me callaba empezó a ser cada vez más grande. Y aquí comencé una serie de innovaciones y de forma de entender la educación que me llevaron a hacerme una pregunta que para mí era muy importante, ¿no? Y era que ¿dónde podía yo beber para transformar mis clases en una práctica contemporánea? Desde entonces yo he estado muy preocupada con la idea de la contemporaneidad, la idea de que las clases tienen que estar en relación con las problemáticas del presente de los estudiantes. Si hacemos unas clases que están ancladas en momentos pasados, a nuestros estudiantes no les van a servir nuestras clases, ¿no? Y mi pregunta es que ¿de dónde podía yo beber para bueno, pues conseguir ese objetivo? Que las clases que yo daba les sirviesen en su vida cotidiana a mis estudiantes. Entonces, decidí cómo hacer una investigación y la hice en 3 fases. La primera investigación fue un poco fijarme en el mundo exterior a la universidad. Y en el mundo exterior a la universidad identifiqué como 4 elementos que a mí me parecían muy importantes. El primero de estos elementos, que sigue siendo muy, muy importante y cada vez más, lo llamé la hiperrealidad, ¿no? La hiperrealidad es un concepto que evidentemente no es mío, pero que alude a el conjunto de imágenes que tenemos a nuestro alrededor y que son tan importantes o más que la realidad misma. Esta es una cuestión que, como digo, va en aumento porque a través de las redes sociales, de las series, de las películas que vemos, como cada vez consumimos más imágenes, lo que ocurre es que esa hiperrealidad se extiende y se agranda. Un ejemplo muy bueno para que entendamos el concepto de hiperrealidad es precisamente esta familia que tenemos aquí delante nuestro. Es una familia muy conocida en el mundo y es muy conocida en unos niveles de mucha profundidad, porque todos sabemos cómo se llama el padre de esta familia, que se llama Homer, ¿no? O Homero. Todos sabemos que la madre se llama Marge, que la niña mayor se llama Lisa, que el niño mediano se llama Bart y que la niña pequeña se llama Maggie, ¿no? Sabemos a qué colegio van, dónde compran, sabemos hermanas de March que se llaman Patty y Selma no se depilan. Es decir, tenemos muchísima información de esta familia, pero la realidad también es que esta familia no es real. Esta familia son dibujos, pero es tan constante su presencia que son más reales que muchas otras familias que conocemos que son reales de verdad, ¿no? La hiperrealidad se conecta también con otro concepto muy importante para todos nosotros, que es el concepto de, del hiper. Está muy bien reflejada en esta imagen de Sisley, que es una publicidad falsa, pero que representa a estas 2 chicas como que están consumiendo un vestido, ¿no? Creo que una de las cuestiones más importantes dentro de la educación es darnos cuenta de la fuerza política que tenemos como profesores y profesoras y, por ejemplo, si nos interesa cambiar la estructura política del mundo, poder decidir o no si queremos apoyar o queremos no apoyar, por ejemplo, el capitalismo, ¿no? Entonces, esta imagen y este hiperconsumo creo que es una constante en el mundo que nos rodea y creo que hemos dejado de ser, en muchos casos, ciudadanos y ciudadanas para convertirnos en consumidores y consumidoras. Esta fuerza del hiperconsumo está muy relacionada con la idea de los terrores visuales, que es uno de los elementos que yo he investigado dentro de mi labor como semiótica durante mucho tiempo. Estos terrores visuales que nos
no tener unos dientes perfectos, ¿no? Cómo esas imágenes que nos pueblan, que nos rodean y esa fuerza del hiperconsumo se unen y lo que hacen es generar muchos de los miedos contemporáneos que tenemos, por lo cual es tan importante la educación y especialmente la educación artística y la educación visual, que son las únicas herramientas que podemos tener para deconstruir estas imágenes, ¿no? Y trabajar en contra de ellas, ¿no? Y esta idea, estos tres elementos que estaba descubriendo, me llevaban a un elemento final que para mí es fundamental, que creo que como profesores y profesoras y educadores y educadoras tenemos que tener muy, muy constante y muy presente, que es que al final realmente no son las instituciones, ni la escuela, ni la universidad, ni los museos quienes educan a niños y adultos o adolescentes, sino que es el entretenimiento la verdadera fuerza pedagógica en Occidente. No tenemos tiempo, desgraciadamente, de analizar bien la imagen que tenemos ahora mismo proyectada, pero esta imagen es realmente de una fuerza pedagógica femeninos en nuestra vida cotidiana y hace una cosa que a mí me parece realmente terrible y es que lo que hace es normalizar un abuso. Yo invito a la audiencia a que repiense esta imagen, repiense qué pasaría si estuviésemos cualquiera de nosotros tumbados en un parque con los ojos cerrados y de repente un desconocido viniese y nos diese un beso en la boca. Creo que eso lo calificaríamos inmediatamente de abuso, pero que precisamente esta imagen lo que ha hecho ha sido normalizar ese abuso que está pasando aquí de manera que lo identificamos con algo deseable. Y estas son las cuestiones por las cuales es tan importante la educación y especialmente la educación artística, ¿no? Para que repensemos el entretenimiento, repensemos los terrores visuales, repensemos el hiperconsumo y repensemos la hiperrealidad. Que están todos estos conceptos conectados con nuestra práctica docente, seamos del campo docente que seamos. Una vez que hice esta investigación sobre el contexto exterior a mis clases, empecé a reflexionar sobre la educación, especialmente en la universidad. Y bueno, pues me di cuenta de que esta representación del aula, realmente absolutamente del siglo XIX, que tenemos en esta imagen que tenemos delante, nos llevaba a una constante que yo he visto muchas veces en mi práctica docente, que es como los estudiantes en la Facultad de Bellas Artes entraban con muchas ganas en primero, ¿no?, de licenciatura, pero con el tiempo, en segundo o en tercero, lo que querían era irse de la universidad cuanto antes, terminar cuanto antes. Para mí fue una pena comprobar, y desgraciadamente lo sigo comprobando, cómo estas instituciones por el conocimiento es una constante en toda vida humana, pero cómo lo que ocurre es que a veces bueno, pues las propias instituciones van matando esta pasión, ¿no? Y esto genera algo que yo he denominado como educación bulímica, un tipo de metodologías que priorizan la idea de memorizar, la idea de vomitar y la idea de olvidar la información que almacenamos cuando estamos haciendo un examen. Y esto nos lleva a que la mayoría de los casos, o muchos casos, los procesos educativos acaban siendo una farsa, ¿no? Yo me daba cuenta de que en mis primeros 10 años como profesora, yo hacía como que enseñaba, mis alumnos hacían como que aprendían, pero el aprendizaje no sucedía. Sucedía la certificación, ¿no? Estos estudiantes pasaban de un nivel a otro, pero esos estudiantes realmente no aprendían, ¿no? No ocurría ese aprendizaje significativo, ese aprendizaje conectado con la vida, que es un poco lo que estamos hablando en este congreso. Y por último, me fui al mundo del arte. Ya había investigado lo que ocurría fuera de la universidad, lo que estaba pasando en la universidad y dije, bueno, pues voy a ver qué pasa en el mundo del arte. Y entonces aquí lo que me di cuenta es que a mí realmente no me interesaba tanto el mundo del arte. El mundo del arte tiene mucho que ver con el mercado del arte. Cuando pensamos en arte, ¿no?, pensamos muchas veces en Picasso, en grandes artistas que venden obras de arte muy caras. Y a mí esa parte del arte, pues sinceramente la respeto, pero no era muy interesante para mí. Para mí realmente lo que empecé a darme cuenta que era interesante era algo que se llamaba el pensamiento artístico. Y el pensamiento artístico lo recojo de una figura que es un educador
uruguayo muy interesante que se llama Luis Kamitzer. Y Luis, en un texto que tiene muy interesante, dice, ¿no? Redacta esta frase que tenemos aquí: all this make me prefer to view art not as a means of production, but a form of thinking. Art thinking, in fact. Y entonces yo ahí dije, esto es lo que a mí me interesa. A mí no me interesa el mercado del arte, a mí me interesa una forma de pensamiento que es distinta al pensamiento tradicional. Y esta forma de pensamiento es lo que yo llamo el art thinking. El art thinking se conecta con la idea de que el arte es más bien una forma de hacer, no una cosa que se hace. Es decir, el arte es un proceso y una metodología más que más que un objeto. Otra idea clave del art thinking, a ver si consigo mover esto, es que no consiste en convertirse en un artista, que es una idea que muchos de nosotros tenemos cuando vamos a clases de arte. No, lo que hay que hacer es lo que hacen los artistas. No, lo que tenemos que hacer es pensar cómo piensan los artistas. Un cambio muy importante. Y entonces aquí elaboré como de qué elementos clave tiene el art thinking, ¿no? Identifiqué 4. El primer elemento, y cuando estoy hablando de artes, no estoy hablando únicamente de artes visuales, de pintura, de escultura y dibujo, sino que estoy hablando también de las artes escénicas, las artes vivas, el teatro, el performance. Estoy hablando también de la arquitectura. Estoy hablando de las artes sonoras y todo lo que tiene que ver con lo musical. Estoy hablando de las artes literarias y también estoy hablando del cine y las artes digitales. La clave del art thinking, ¿cuál es? La clave del art thinking es entender las artes o el pensamiento artístico, o sea, dejar de entenderlo como un contenido para empezar a entenderlo como una metodología. Lo importante aquí, además, es que cuando entendemos el pensamiento artístico como una metodología de trabajo en educación, no es un pensamiento artístico para los profes de arte, es un pensamiento artístico para los profesores de cualquier tipología de asignatura, de matemáticas, de química, de arquitectura, de, no sé, de medicina. Cualquier profesor puede utilizar el art thinking como una forma de dar sus clases. Y entonces las artes se configuran como un marco metodológico para cualquier aprendizaje, que incorporan una serie de cuestiones que a mí me parecían muy importantes. La primera de estas cuestiones tiene que ver con el pensamiento divergente. Para entender bien lo que es el pensamiento divergente, pues nada mejor que poner lo que es una obra de arte, ¿no? Que para eso estamos hablando de arte. El pensamiento divergente, en esta pieza que tenemos aquí, tiene que ver con que siempre que la proyecto hay múltiples ideas o conceptos que nacen de esta pieza, ¿no? Hay algunos de vosotros que decís, pues esta pieza tiene que ver con la libertad, porque es una nube que se está saliendo de una jaula, ¿no? O esta pieza tiene que ver con, al revés, con la ausencia de libertad, porque es una nube que está impidiendo, o sea, que no puede salir. O tiene que ver con eCloud, o tiene que ver con temas relacionados con la ecología, ¿no? Entonces, a mí esto es lo que me parece como súper interesante del art thinking, que realmente lo que ocurre aquí es que no hay solamente un pensamiento, que es lo que ocurre cuando estamos hablando en el pensamiento lógico, no hay solamente una solución, sino que hay múltiples soluciones. Y esta es una de las cosas más importantes de las que aporta el pensamiento artístico en educación, ¿no? En educación yo creo que estamos trabajando muchísimo con pensamiento lógico. En la mayoría de los casos, los exámenes, aunque sean de literatura, de cualquier concepto, acaban en una sola solución, que por supuesto es muy fácil de evaluar, ¿no? Porque al final, desgraciadamente, la evaluación es casi el centro del proceso de aprendizaje, mientras que cuando estamos hablando de pensamiento divergente tenemos muchas soluciones para un mismo problema. Esto es lo que se representa de manera muy gráfica en este ejemplo que tenemos aquí, en el que, bueno, es una explicación visual, ¿no? De cómo esta profesora le cede el poder a esta niña que está hablando de una flor y cómo esta flor cada niño de la clase la interpreta de forma distinta, ¿no? Hay niños que la interpretan como si fuese un pulpo, otros como si fuese un caballo, otros como si fuese un pez. Y esta multiplicidad de contenidos y de aprendizajes
es lo que realmente produce el proceso de aprendizaje significativo, ¿no? Si nosotros lo que intentamos por todos los medios es controlar la experiencia de aprendizaje y que nuestros alumnos aprendan exactamente lo que nosotros queremos que aprendan, es cuando el aprendizaje no funciona, que es lo que hacemos con los exámenes y con la evaluación cuantitativa. En cambio, cuando abrimos los posibles y dejamos que el pensamiento divergente entre en el aula, la cosa cambia radicalmente. Si queremos el pensamiento divergente, lo podemos conectar con otros tipos de pensamiento que son muy, muy necesarios que entren en la educación, sobre todo si queremos conectarlos con la vida, como es el pensamiento crítico, como es la retórica, como es la ficción o las subjetividades. Esta idea, por ejemplo, de la ficción es muy importante porque nosotros estamos muy dominados por la ficción. En un mundo en el que pasamos muchas horas al día viendo Netflix, el conocimiento que generamos a través de las series, en estos momentos creo que es el más importante que tenemos a nuestro alrededor. Y quiero recordar que las series es absolutamente ficción. Entonces, es un buen ejemplo para que nos demos cuenta de la importancia del pensamiento divergente, pero una vez más, conectado con el entretenimiento. ¿Por qué cuando entramos en el aula desaparece todo ese conocimiento divergente y toda esa narrativa, ¿no? Otro ejemplo, Star Wars. Tenemos niños y niñas muy jóvenes que se saben todo Star Wars, los nombres de toda la genealogía, quién es el padre de Darth Vader, quién es el hijo, y nunca lo han estudiado. ¿Por qué lo saben? Bueno, porque el pensamiento divergente y la ficción consiguen hacer, ¿no? Y aparece el esfuerzo. Entonces, creo que abrazar el pensamiento divergente es muy importante en el contexto educativo. Y para que veamos cómo lo podemos pasar a la educación, os voy a explicar un ejemplo de un colectivo de artistas que se llaman Núvol. Ellas fueron invitadas durante una semana a trabajar en un instituto y en este instituto decidieron trabajar con los conocimientos ocultos de los adolescentes, con los conocimientos que realmente les importan y que están mucho más allá de la estructura curricular. Y se dieron cuenta que estos conocimientos estaban en un lugar muy concreto de la vida de estos estudiantes y era en la hoja de atrás de sus cuadernos. Entonces, hicieron un gigantesco archivo de las hojas de atrás de los estudiantes de este colegio, de este instituto. Estuvieron hablando durante mucho tiempo con ellos y ellas de qué es lo que ocurría en las hojas de atrás, qué salía, qué no salía. Y al final, cuando terminó la semana, generaron entre todos una enorme hoja de atrás en el patio del colegio donde se llevó a cabo esta experiencia, ¿no? Es una experiencia que parte del arte, parte del pensamiento artístico, pero al mismo tiempo está conectada con la lingüística, está conectada con la biología, está conectada con la ética. La podríamos conectar prácticamente con todas las herramientas curriculares, pero partiendo, ¿no?, de esa divergencia y desde ese punto de placer que hace que el art thinking, ¿no?, sea una herramienta de trabajo realmente muy efectiva. Si nos vamos al punto número 2 del art thinking, lo que vamos a ver es que nos interesa mucho, de alguna manera, conectar la educación con el placer, ¿no? Yo creo firmemente que si queremos que la educación sea un motor de desarrollo de competencias de vida, tenemos que abandonar esa idea de que la educación con sangre entra para empezar a hablar de la educación con placer entra, ¿no? Es realmente cuando algo nos produce ese placer, dejamos de estudiar y lo que hacemos es ponernos a aprender, ¿no? Lo que ocurría con Star Wars solo ocurre por el gran placer que sentimos ante esta secuencia artística que podríamos decir que es la Guerra de las Galaxias, aunque luego, desde el punto de vista de los contenidos, yo invito a la audiencia a que piensen que es una película de guerra y, por lo tanto, es una película que lo que hace es una apología de la violencia. Pero bueno, eso sería ya con una mirada crítica. La realidad es que es una saga que produce mucho placer y, por lo tanto, la gente sabe perfectamente lo que ocurre sin estudiársela. Star Wars cala tanto porque nos conecta con la emoción. Todo lo que tiene que ver con lo retórico y la ficción tiene que ver con la emoción, ¿no? Y esta es una cuestión que la neuroeducación ha señalado mucho
últimamente, cómo el verdadero aprendizaje, el significativo, está conectado con los procesos emocionales. Este esquema que tenemos aquí, de mi libro de Art Thinking, habla de esta idea de cómo el proceso de aprendizaje se produce por algo que nos llama la atención, algo que fomenta nuestra curiosidad. Esto que fomenta la curiosidad nos lleva a focalizar nuestra atención en una cosa muy concreta. De la atención pasamos a generar una emoción y de la emoción pasamos al aprendizaje. Esto es exactamente el proceso que ocurre cuando estamos viendo una serie que nos gusta, cuando estamos viendo una obra de arte que nos gusta, y es un poco lo que queremos llevar al aula. Pero me parece muy importante hablar aquí de algo que es el placer de lo incómodo. No estamos hablando, o a mí no me interesa, ese placer banal que muchas veces tenemos en, bueno, pues en muchas representaciones visuales. Para ejemplificar bien cuando yo hablo del placer de lo incómodo, también voy a volver a utilizar una referencia de un artista. Es una escultora portuguesa, Joana Vasconcelos. Joana Vasconcelos tiene esta pieza fantástica que presentó en la Bienal de Venecia hace unos años, que se llama La novia. Como podemos ver, es una pieza que es como una lámpara gigantesca, es como una lámpara, ¿no?, de palaciega. Y con el contexto del nombre, la novia, bueno, pues hacemos una conexión, ¿no?, con un traje de novia blanco, nos imaginamos a esa novia, ¿no?, cerca de esa lámpara, y esto, bueno, pues sigue en nuestra cabeza mientras vemos la pieza desde lejos. Pero ¿qué pasa cuando nos acercamos a la pieza? Pues que de repente nos damos cuenta que la pieza está hecha con tampones, ¿no? Y esto genera un extrañamiento enorme en nosotros, ¿no? Mientras que de lejos vemos esta lámpara, conectamos con la Inmaculada y conectamos con lo blanco, de repente, al acercarnos y ver que la lámpara está hecha con tampones, ese imaginario cambia por completo, empezamos a ver la sangre menstrual, empezamos a ver el rojo y nos conectamos con cosas que son muy diferentes a las anteriores. Y este contraste entre lo de fuera y lo de adentro es lo que se produce gracias al extrañamiento. El extrañamiento es un elemento clave del arte contemporáneo que precisamente lo que hace es incentivar esa curiosidad. Es decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay este contraste tan grande? Y a partir de ahí, ¿no?, empezamos a hacernos preguntas que nos conectan con cuestiones emocionales. Entonces, lo que es muy importante es que este extrañamiento y este placer por lo incómodo nos conectan con el asombro y la sorpresa, nos conectan con lo inesperado, con la improvisación, con el secreto, con lo extraordinario. Todo eso que yo meto dentro de un concepto que es la pedagogía sexy, ¿no? O sea, para que algo sea efervescente y algo que nos llame la atención, tiene que ser sexy. Pues yo creo que es el momento de que volvamos la pedagogía sexy. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues a través de muchas cuestiones, pero por ejemplo, pasando de lo descriptivo a lo narrativo es una, ¿no? ¿Por qué Star Wars nos gusta tanto? Porque es narrativo. Si saliese alguien explicándonos la saga de Star Wars, dando clase y pidiéndonos un examen, pues Star Wars tampoco sería tan interesante como es ahora, ¿no? Entonces creo que esa es una cuestión importante. Otra es la cuestión de lo cómodo. Creo que las aulas que tenemos en estos momentos tienen un problema muy grande, que es la arquitectura. Entonces creo que la cuestión de la arquitectura habría que cambiarla también rapidísimamente, ¿no? Los ejemplos que estoy poniendo ahora en pantalla son de escuelas que han repensado la arquitectura y también las están basándolas en el placer, en el uso de colores distintos, de posibilitar posiciones distintas a los niños y a las niñas en clase, de las texturas distintas, todo esto que lo tenemos tan asociado y nos parece lógico en un restaurante, en un aeropuerto, en un museo, en una tienda, mientras que los centros escolares siguen siendo como lugares muy poco cómodos, ¿no? Lo inesperado. Esta es una acción que me parece muy interesante de un colectivo norteamericano que durante una semana recogían a los niños en limusina, ¿no? Esto también podría ser mirado críticamente, pero me parece interesante, ¿no?, la cara de un niño o de una niña que está esperando que venga el autobús del colegio y en vez del autobús del colegio normal aparece este, ¿no? Ahí esa idea de lo inesperado nos atraviesa por completo y llegamos al centro educativo de manera totalmente distinta.
pasar también de lo contemplativo a lo vivencial, ¿no? O sea, realmente pasamos, hay muchos niños y niñas que están 8 horas sentados en una silla durante sus 8 horas escolares. Creo que es muy importante recuperar el cuerpo, recuperar el movimiento, introducir procesos como la danza dentro del aula. Y hay veces que son muy fáciles, como en este caso. Esto que estamos ahora proyectando es una clase que yo tuve que dar, en la que lo interesante era trabajar sobre como dos conceptos distintos, y entonces simplemente lo que hicimos fue generar un partido de voleibol con una lana y unos globos, ¿no? Entonces entender, encuerpar los conceptos es muy diferente a simplemente escucharlos. Y hay elementos incluso más fáciles, ¿no? para esta idea de llevar lo inesperado al aula. Por ejemplo, si un día pues, vamos a clase y lo que hacemos es llevar una careta, ¿no? O si de repente, aunque parezca increíble, es una clase de matemáticas, pero es una clase de matemáticas a través del pensamiento artístico, donde lo que hicimos fue generar figuras geométricas con estos plásticos negros, que son las bobinas que se utilizan en los centros comerciales para rodear lo que es la mercancía y que no se caiga, ¿no? Entonces, esta idea de un material que lo tenemos asociado a un sitio, cambiarlo y llevarlo al aula, esto también genera, ¿no? un gran extrañamiento y un proceso de aprendizaje distinto, ¿no? Simplemente un espejo. O sea, hay pequeñas cosas que las cambiamos de lugar, ¿no? Yo hay muchas veces que llevo a clase simplemente una zanahoria, una sandía, un cepillo de dientes, y eso, ¿no? Hace que aparezca la curiosidad, que nos preguntemos qué hacen esos objetos ahí. O simplemente cambiar el mobiliario. Este es un ejemplo de un cambio de mobiliario llevado a cabo por mis alumnos. Ese día teníamos que dar una clase con cine, y lo que hicieron fue transformar la clase en un graderío de una forma muy sencilla y muy, muy interesante al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son art thinking, ¿no? Consisten en, con gestos muy pequeños, traer esa sorpresa, ese extrañamiento al aula, y a partir de ahí generar una experiencia de aprendizaje divergente, crítica, placentera, que nos pone pues, en un lugar muy distinto al habitual. Vamos con el punto número 3. El punto número 3 tiene que ver con la educación como producción cultural. En esta idea del art thinking, los profesores y nos entendemos como artistas, los estudiantes también, y los formatos pedagógicos los podemos entender como formatos artísticos. Entonces yo, bueno, como ya no tenemos mucho tiempo, no me voy a extender, pero yo he generado muchos formatos dándoles la vuelta, ¿no? Este es el ejemplo de la conferencia bailable, que es una conferencia en la cual lo que hacemos es bailar el conocimiento. O una conferencia performativa. Esta fue una conferencia del concepto Art Thinking, y esta conferencia lo que hicimos fue aprender lo que era el Art Thinking a través de hacer Art Thinking. Lo que les pedí a los participantes es que sacaran de sus bolsos todo lo que llevaban, y a partir de eso generamos esta gigantesca frase de Art Thinking en el suelo, ¿no? Yo en estos ejercicios me entiendo a mí misma como un artista, ¿no? O sea, no me diferencio de un pintor, novelista, o de un músico, o de un cineasta. Y por supuesto que mis alumnos también son estas figuras creativas, ¿no? que hacen estas cosas. Por lo tanto, el tercer punto del Art Thinking es entender la educación y a los educadores como productores culturales, ¿no? Y por último, en este punto, por ejemplo, yo utilizo muchas veces como figuras de otros artistas que me reapropio. En este caso, me apropio de la pieza de Ligia Pape, Divisor. Es una serie de personas que andan juntas en una sábana blanca. Y yo la utilizo, lo de la sábana blanca, en millones de mis actividades para ejemplificar muchísimas cuestiones que ahora no tenemos tiempo a desarrollar, pero realmente
conectan siempre con profesores que no se sienten creativos, que dicen que no son artistas porque no pueden dibujar, pero que de repente que con una sábana blanca son capaces de hacer, pues esto, ¿no? Un monstruo o unas algas o una arquitectura, ¿no? Porque un gusano, porque a través de la sábana se libera esta idea de que el arte puede ser otra cosa y funciona. Y por último, pues otra idea importantísima que incorpora el arte o el pensamiento artístico es que los artistas han trabajado siempre de dos maneras. Una es con más personas, ¿no? Haciendo un proceso colaborativo, y por otro lado siempre han trabajado por proyectos. Entonces, el art thinking, en vez de el do it yourself, potencia el DIWO, la idea de do it with others, y potencia también la idea de lo que podríamos hablar de slow education, ¿no? Una educación lenta, una educación afectiva que genera comunidades y una educación que se reconoce como compleja, ¿no? Donde hay fallos y errores que podemos recoger y que podemos aprovechar dentro del proceso de aprendizaje. El DIWO lo que fomenta fundamentalmente es la idea de inteligencia colectiva. Y aquí hago un llamamiento a utilizar no tanto el ABP, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos, sino el ABPA, que sería el aprendizaje basado en proyectos de arte. Proyectos que tienen que durar mucho tiempo, que tienen que ser complejos, que tienen que ser comunitarios, que es como han trabajado en la mayoría de casos los artistas. Bueno, para poner un último ejemplo de cómo yo he trabajado esto en clase, pues os recomiendo que sigáis a Pablo Sotoca, que es un profesor de educación física, con el que hicimos un antiexamen hace unos años, un proceso de examinación pero lento, generado en comunidad, donde Pablo utilizaba su ukelele para incorporar música y canciones y poesía a un proceso tan complejo como era el examen, convirtiendo la experiencia de ser evaluado en una experiencia placentera, de conocimiento, colaborativa, proyectual y además divergente, ¿no? De alguna manera recordando y recogiendo todo lo que acabamos de ver en este proceso que estamos ahora mismo cerrando. Estos son ejemplos de ese examen bailado que hicimos con Pablo y que reúne, ¿no? estos conceptos de do it with others y hacerlo por proyectos que, bueno, en evaluación parece como que no es fácil encontrar ejemplos. Bien, como ya estamos al final, quería un poco hacer una coda. ¿Cuáles serían los 4 elementos clave de esta charla en la que hemos visto cómo el pensamiento artístico puede ser una metodología cuando queremos que la educación se convierta en un motor de desarrollo de competencias de vida? Pues primero, la idea de pasar del pensamiento único al pensamiento divergente, ¿no? Esto no quiere decir que tengamos que abandonar el pensamiento lógico, pero sí que incorporar el pensamiento divergente en la mayoría de nuestras actividades educativas. También la idea de volver la educación un lugar sin miedo, lo cual significa introducir el placer. ¿No? No podemos desligar el placer de lo educativo y que solo esté en el entretenimiento. Tenemos que intentar que todo ese asombro, esa sorpresa, ese placer de lo inesperado también, ¿no? Regrese al aula. Tenemos también que entendernos como artistas, como productores culturales y entender que la creatividad es una de las cuestiones más importantes tanto de profesores como estudiantes. Y por último, la idea de hacer todo esto de manera colaborativa con otras personas y también hacerlo por proyectos largos y complejos, ¿no? Generando comunidades afectivas. Estos son como los 4 grandes puntos del Art Thinking que creo que bueno, pueden funcionar un poco como broche para este congreso en el que lleváis varios días, ¿no? Trabajando esta idea de cómo conectar la educación y la vida. Para terminar, como no podía ser de otra manera, pues volvemos al principio. En el año 1994 yo llevaba estas gafas que me intentaban, ¿no? hacer parecer mayor. En el año 2011 empecé a generar grandes cambios en mi aula y en el año 2020 esos cambios han llevado incluso a la generación de un examen bailado, lo cual me parece como una integración del Art Thinking y una forma de seguir esa investigación que comenzamos al principio de la charla y darme cuenta realmente de que
cuando introducimos el arte, cuando introducimos el pensamiento artístico en la educación, realmente se conecta con procesos de vida. Y para terminar ya por completo, como no podría ser de otra manera, voy a usar una metáfora. A mí me gusta mucho la metáfora de la tormenta de nieve. Cuando empieza una tormenta de nieve, ¿no? Pues vemos como unos pequeños copos que van cayendo y nos preguntamos qué va a pasar con esos copos. Poco a poco nos vamos dando cuenta de que esos copos van a más y más. Y por último, cuando ya termina la tormenta, nos damos cuenta de que el paisaje ha cambiado gracias a esa espesa capa de nieve. A mí me gustaría que los profesores y las profesoras nos entendiésemos como esos copos de nieve que de manera aislada no consiguen muchas veces cosas, pero que juntas, ¿no?, logran cambiar realmente el paisaje de la educación. Y que este paisaje de la educación hay que cambiarlo a través de cuestiones que se alejan de lo tradicional, con cuestiones que tienen que ver con el arte, con la belleza, con lo político, con el placer, y que son realmente cuestiones innovadoras, pero muy fáciles por otro lado de llevar a cabo, y que yo animo a todas las personas que nos estáis viendo a ponerlas en funcionamiento mañana mismo cuando tengáis que dar vuestra próxima clase. Muchas gracias. Y a partir de ahora, ¿no?, abrimos el turno de preguntas y vamos a ver qué es lo que está pasando. Así es, muchísimas gracias a ti, María, por tu valiosa participación en este congreso. Vamos a leer algunas de las preguntas que nos dejaron. La primera es de un espectador anónimo, dice: excelente, María, muchas gracias por tu tiempo. Quisiera preguntarte, ¿cómo podemos trabajar desde esta modalidad mediada por los recursos de las TICs ante el art thinking? Bueno, es muy buena pregunta, porque claro, ahora resulta que muchas de nuestras clases se han convertido en clases online, ¿no?, como está ocurriendo ahora mismo con esta conferencia. Yo utilizo prácticamente los mismos recursos en mis clases online. Llevo objetos. El otro día les pedí a todas las personas que estábamos en la clase que llevásemos unos calcetines rojos, por ejemplo, todos, y la gente cogió los calcetines rojos y empezó a hacer cosas en la propia habitación. También hay veces que recurro a actividades completamente performativas y las hacemos online. O sea que hacer las cosas virtualmente, incluso hay veces que potencian y hacen más fáciles llevar a cabo cuestiones artísticas en el aula. Pero de nuevo, ¿qué es lo que necesitamos? La creatividad del maestro o la maestra para desarrollar, ¿no?, metodologías distintas a las que está acostumbrado. Pero es igual de fácil. Vamos con la siguiente pregunta. Esta es de Miriam Yesenia Salgado Carmona. ¿Qué me recomiendas hacer frente a los discursos por parte de los estudiantes universitarios que se resisten a este tipo de educación? Sobre todo frente al argumento de que ellos no poseen la capacidad de la creatividad. Cabe mencionar que esta problemática está contextualizada en México. No entiendo muy bien la pregunta. O sea, ¿la pregunta viene de México? Sí, que la temática la presentan en México. Ok. Bueno, repetiría un poco lo que he dicho en esta parte de la conferencia. Creo que cuando los profesores y las profesoras pensamos en alguien creativo, pensamos en los artistas. Pero es que no hay como profesión más creativa que la de un profesor o una profesora, ¿no? O sea, la educación tiene esa competencia creativa, porque estamos diseñando permanentemente cosas. Es una cuestión de darle otra visión a lo que es la creatividad. La creatividad no es un pincel pintando una pared. La creatividad es cómo yo diseño mi clase de mañana. Y en ese sentido, creo que todos los profesores y las profesoras tenemos que darnos la oportunidad de ser más creativos de lo que somos, porque identificamos la creatividad en otras profesiones, que no es la profesión de ser profesor y profesora. Entonces, esta es la idea clave, ¿no? También, y por supuesto, que un profesor es un agente creativo. Entonces, seamos capaces de vernos así y de liberar de alguna manera nuestra creatividad pedagógica. Bien, la siguiente pregunta es de Agnes Telles. Ella dice: buen día, María. ¿Qué pasa en materias muy teóricas como medicina, que los términos son muy específicos? ¿Cómo se puede implementar el pensamiento artístico en contenido estructurado? Esta es una pregunta que me hacen muchas veces y siempre se pone el ejemplo de la medicina. Lo que ocurre es que la medicina, digamos, para mí, cuando he ido a visitar
profesores que están en medicina y que están utilizando metodologías innovadoras es que ya están usando el art thinking. Quiero decir, en medicina hay muchísimas prácticas performativas y muchísimas prácticas vivenciales cuando casi el 80 o el 70% de los estudios de medicina consiste en hacer las cosas y no tanto en estudiarlas, ¿no? Y es más, cuando ocurren los MIR, ¿no? Cuando los estudiantes de medicina se van a los hospitales y terminan su actividad de formación en el propio hospital, están llevando a cabo una actividad vivencial absoluta. Eso es una actividad de art thinking. Entonces, digamos que las ingenierías, las universidades de ciencias ya lo están utilizando, lo que pasa que no lo vemos como tal. Entonces, yo invito a que lo veamos con una mirada nueva. La siguiente pregunta es, ¿ha cambiado la modalidad Art Thinking ahora en clases en línea? Me imagino que hay menos movimiento. ¿Qué tan innovador podría continuar siendo? Bueno, esto está referido como a la primera pregunta. Vuelvo a repetir que sí, que se puede hacer. El otro día también les regalo un ejemplo y es que yo hice también un taller con mucha gente y lo único que hicimos, pero fue una actividad muy interesante, fue cambiar donde tenemos el nombre, en vez de poner nuestro nombre empezamos a poner conceptos. Y entonces creamos un poema colaborativo con todos los conceptos que aparecieron en el Zoom. Eso es ser un profesor creativo y eso es hacerlo a través de lo virtual. Entonces, démonos la oportunidad de hacer cosas que normalmente no hacemos. Y cuando las hacemos, sean online o sean presencial, funcionan. Perfecto. La siguiente pregunta es de Liliana González. Buen día, María. Muy interesante tu propuesta. ¿Es su potencial del art thinking el reconocimiento del otro, el trabajo con el otro, de modo que contribuye a cerrar la brecha que el aprendizaje es una construcción propia e individual? Absolutamente. Me parece una pregunta muy interesante, sobre todo en relación con esta cuestión de las competencias de vida. El arte es una estructura de emociones, es una estructura empática, es una estructura que también aborda lo simétrico y creo que todo lo que tiene que ver con más que con la moral, que no me interesa mucho, con la ética, con la política, está también insertada dentro de la idea del arte y hay que conectarla con el proceso educativo, ¿no? Entonces, así es una metodología de trabajo en la que se reconocen cuestiones emocionales y cuestiones de comunidad que cuando estamos trabajando con una educación tradicional no solamente se ocultan, sino que se fomenta una cuestión mucho más vertical, mucho más jerárquica, que a mí ya no me interesa nada, ¿no? Entonces, el art thinking potencia estructuras más democráticas, más feministas. También el art thinking y, por supuesto, el arte en general trabaja con cuestiones que tienen que ver con la decolonización, no sé, con el anticapacitismo. Entonces, todas estas cuestiones, de alguna manera, afloran de una forma más natural cuando estamos trabajando con el arte que cuando no lo estamos usando en clase, ¿no? Ok, muchísimas gracias, María. Vamos con la siguiente pregunta. Este es de Mauricio Gómez. Muchas gracias, María. ¿Cuál es el campo disciplinar más extraño en donde aplicaste o viste aplicar el pensamiento artístico como metodología? Pues fue la verdad que un verdadero placer hace unos años que me invitaron de la Universidad de Antioquia en Colombia a dar un curso de doctorado y yo dije que sí, que me encantaba ir. Sí, vamos, voy mucho a Colombia y lo considero casi como mi segundo país. Y, y lo que pedí era dar una clase en la piscina. Entonces, la Universidad de Antioquia tiene una piscina gigantesca y era un curso que tenía que ver con el cuerpo y las acciones performativas y dimos la clase entera, el curso de doctorado durante una semana en la piscina de la Universidad de Antioquia. Y creo que es el sitio más extraño en el que he dado jamás una clase, pero fue un curso realmente transformador y fue una experiencia única. Así que este es un buen ejemplo para que los que están viéndonos mañana pidan piscinas para sus centros. Bien, la siguiente pregunta es de un espectador anónimo. Y en las aulas donde hay muchos alumnos con diferentes formas de aprendizaje, ¿cómo se puede llegar a la creatividad grupal y personalizada al mismo tiempo? Bueno, esto es como permanente, ¿no? O sea, siempre vamos de lo individual a lo colectivo, de lo personal a lo general.
Cuando he puesto los ejemplos de la pieza de Ligia Pape de Divisor con esa sábana blanca, veíamos que era un grupo de muchas personas. De hecho, hay piezas de veces que Ligia Pape ha hecho esta pieza con 300 personas, ¿no? Podemos hacer actividades performativas con mucha gente, y lo que vuelvo a incidir es que solo necesita del atreverse y del desarrollar competencias artísticas y cuestiones tan sencillas como llevo una sábana blanca a clase. Con esto puedo generar estas acciones a nivel grupal también, ¿no? Creo que todo incide en esta idea de atrevernos y de hacerlo también compartido con los estudiantes, que sean los estudiantes muchas veces quienes aporten las ideas. Muy bien, todavía tenemos tiempo para más preguntas. La siguiente es de María de Lourdes Bojalil. ¿Cómo integrar el arte en la estimulación del neurodesarrollo y la neurodidáctica? Bueno, es que están muy unidos. O sea, en el momento que introducimos el pensamiento artístico en clase, estamos incentivando la neurodidáctica, porque el pensamiento artístico va directamente a la zona del cerebro que está conectada con lo emocional, ¿no? Entonces, al capturar esa zona y conectar con el placer y con la amígdala central, ¿no? Que es la generadora de placer, que es lo que ocurre cuando vamos al cine, vuelvo a decir, cuando estamos viendo una serie, cuando estamos jugando a los videojuegos. Entonces, esa conexión con el módulo del placer es lo que potencia el aprendizaje. Entonces, es como directo. Si utilizamos el arte, estamos utilizando la neuroeducación. Muy bien, tenemos más preguntas. Es de Susana Perales. Actualmente considero que las personas se envuelven en un excesivo materialismo, consumismo y dejan de lado el pensamiento más humano. ¿Qué pudieras sugerirnos para sensibilizar a los niños y jóvenes? Bueno, pues cuando hemos estado hablando del pensamiento divergente, hemos estado hablando también del pensamiento crítico, ¿no? Y yo he incidido mucho, sobre todo al principio de la charla, en la importancia del pensamiento crítico visual. Y vuelvo otra vez a la imagen de Disney. Esa imagen creo que necesita ser repensada, necesita ser criticada, incluso por niños muy pequeños. Estos niños pequeños ven muchas veces la película de Blancanieves o la de la Sirenita. Una película en la que hay una mujer, que es la Sirenita, que renuncia a tener su propia voz para casarse con el príncipe. O sea, estos conceptos son los que aparecen normalmente en el entretenimiento cuando estamos hablando de entretenimiento mainstream. Estamentos, ¿no?, más hegemónicos de la vida, podría o tendría como herramienta clave el pensamiento crítico desde la primera infancia. Si realmente en la primera infancia somos capaces de generar niños y niñas críticos, es que ya lo van a ser durante todas sus vidas, ¿no? Y estos niños y niñas críticos son niños y niñas libres, que van a pensar por sí mismos, que van a tener sus propias ideologías y no van a dejarse, ¿no?, embaucar por la ideología del capital, que es ahora mismo la ideología que está, ¿no?, en todas partes, ¿no? Por eso es tan importante introducir el arte y el pensamiento artístico en esta idea de que el pensamiento artístico y el pensamiento crítico son casi lo mismo. Bien, seguimos con las preguntas. Es de Paula Aristizábal. ¿Consideras que el arte es una buena estrategia para trabajar los problemas emocionales en niños y jóvenes? Claro, es que lo interesante del arte es que tenemos por un lado toda la parte de conocimiento, pero eso se une a toda la parte expresiva, emocional, de análisis psicológico, ¿no? Todo lo que llevamos un poco hablado en esta charla y en estas preguntas. Entonces, me parece que es la herramienta clave para esta idea tan central del Congreso de relacionar la educación con las competencias de vida. El arte puede ser ese nexo entre la vida y la educación. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Doris Algeine. Felicidades por su trabajo y por la pasión con la cual comunican. Mi pregunta es, ¿puede este trabajo aplicarse en población infantil? Claro, es que debemos de hacerlo en población infantil, por lo que acabo de reseñar también ahora. Si conseguimos que eso se inserte en las dinámicas de generación de conocimiento de niños y niñas, casi como lavarse los dientes cada noche, entonces tendremos ciudadanos críticos para el resto de sus vidas, ¿no? Me parece que esto es un elemento muy importante.
Bien, voy a hacer lectura a otras dos preguntas. Desde Colombia, buena tarde, excelente ponencia. ¿Utilizar la creatividad para enseñar y aprender es lo mejor ahora que la gente le teme o le tiene pereza a nuevos aprendizajes? ¿Cómo será ahora con la educación inclusiva a través del arte? Bueno, el arte ha sido utilizado muchas veces como un elemento de inclusión social. Hay muchos proyectos en los que los artistas trabajan, ¿no?, para incluir personas con diversidad funcional y para hacerles partícipes de cuestiones que anteriormente no eran posibles, ¿no? Por lo tanto, creo que es uno de los mejores vehículos para trabajar la inclusión, el arte. Y sobre todo porque vuelve a incidir esa divergencia que el arte expone, lo que hace es que permite que aquello que catalogamos como raro o diferente se integre, ¿no? De la misma manera que también ponemos en entredicho qué es lo normal. El arte nos hace preguntarnos qué es la normalidad y a veces darnos cuenta de que la normalidad no es más que una construcción cultural que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con este pensamiento artístico nos hace replantearnos cuestiones que tenemos ya como firmemente asentadas en nuestra cabeza y empezar a generar ideas nuevas, ¿no? Y esto es uno de los elementos más potenciadores del arte. ¿Cómo un maestro o maestro de primera infancia puede involucrar el art thinking para apoyar los procesos de desarrollo y aprendizaje de los más pequeños? ¿Es necesario ser artista? No, es necesario ser creativo. De hecho, es que los profesores de primera infancia son los que más usan el arte. En el momento que estamos utilizando la música, el baile, la actividad performativa, el dibujo, hacer un mural, no sé, salir al patio a jugar con la arena, todo eso son de alguna manera actividades artísticas. Esas actividades son las que tendríamos que utilizar en la universidad. Pero lo que sí es importante es que en la primera infancia se potencien junto con un pensamiento crítico, para que no se queden con esa cuestión un poco superficial del arte, ¿no? Como, qué divertido, qué bonito, sino que además de divertido y de bonito, sea crítico, sea político y sea transformador. Bien, Mariana, está en la sección del chat. ¿Dónde pueden contactarte? Pues en mi blog ahí está todo, hay un currículum, tengo mi correo electrónico y hay un montón de información para cualquier cosa. mariaacaso.es, con 2 as. Nos llegó otra pregunta, si gusta lo puedes escribir en el chat y ya se lo compartimos nosotros a los asistentes. La pregunta es, ¿te has topado con choques culturales en distintos lugares que has visitado al implementar esta modalidad? Claro, no podría ser de otra manera porque cada lugar, cada país es una cultura distinta, ¿no? Y además me parece que es importante potenciarla. Creo que también desde Europa nos tenemos que repensar mucho, ¿no? Y ahí vivimos en una sociedad, en un mundo muy eurocéntrico y a mí me gusta, en la medida en la que puedo, también repensar mis prácticas para que esta crítica, ¿no?, y este pensamiento crítico del que hablo, también aplicármelo a mí misma, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante hacer estas cuestiones decoloniales, feministas, anticapacitistas. Todas estas cuestiones atraviesan mi trabajo. Muy bien, María. ¿Hay algo más que desees agregar a tu ponencia, a los participantes ya para despedirnos? Lo que he dicho al final, cuando me he despedido, la idea de que me gustaría que esto no quedase solo en una charla, sino que los profesores que nos están viendo se atrevan mañana, pasado mañana, la semana que viene, a llevar una careta a clase, a llevar una sandía, a llevar un elemento extraño y que experimenten por sí mismos la potencia transformadora del pensamiento artístico en el aula, porque cuando lo hagan una vez ya no van a parar de hacerlo para el resto de sus vidas. Y esto es muy, muy transformador. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.